Hola a todos, mi nombre es Lucía Lejarza, soy directora del Museo de Anatomía de la Cátedra de Anatomía Normal y hoy en nuestra clase del curso de Grandes Temas de la Medicina en 15 minutos vamos a dar nervios craneales. Bueno, la función de estos nervios es la inervación sensivomotora de la cabeza y el cuello. Estos son 12 pares, o sea que hay un nervio por derecho y un nervio izquierdo. Llevan información motora, sensitiva y parasimpática y por ende los tipos de fibra pueden ser nervios puros, por ejemplo si son solo motores, o nervios mixtos. Van a tener un origen real que se encuentra en los núcleos del tronco encefálico y un origen aparente que es el sitio por donde el nervio emerge. Esta es una imagen del encéfalo, de la cara inferior del encéfalo, donde se ven los orígenes aparentes de todos los nervios, y en la otra imagen en colores les puse brevemente cuáles son todos los nervios desde el 1 hasta el 12. Bueno, orificios de la base del cráneo es otro tema que se van a tener que recordar para este tema porque es muy importante, porque hace a lo que es el recorrido del nervio. Los más importantes que vamos a tener que recordar son la lámina cribosa, el conducto óptico, la hendidura esfenoidal, el foramen redondo mayor, foramen oval, orificio auditivo interno, foramen yugular o agujero rasgado posterior y el conducto del hipogloso. El origen real, lo que decíamos anteriormente, son los núcleos que se encuentran en el tronco encefálico. Lo que podemos ver, los núcleos celestes van a ser sensitivos y los rojos van a ser motores, y también hay núcleos parasimpáticos, por supuesto. Y el origen aparente, que es el sitio de emergencia. Bueno, vamos a empezar con el primer nervio, que es el nervio olfatorio. Es un nervio sensorial cuya función es la del sentido del olfato, o sea que es un nervio especial. Su receptor es la mancha amarilla, donde se encuentran los receptores nerviosos en la mucosa nasal. La primera neurona son células bipolares. Sus nervios ingresan al endocráneo atravesando la lámina cribosa del etmoides y hacen sinapsis con la segunda neurona, que son células mitrales que se encuentran en el bulbo olfatorio. Desde allí la vía termina en el área olfatoria, en el uncus del hipocampo, en el área piriforme. El segundo par es el nervio óptico, también es un nervio sensorial. Su función es la de transmitir información desde la retina hasta el área visual. Sus receptores son los conos y los bastones. La primera y la segunda neurona se van a encontrar en la retina. La primera son células bipolares y la segunda neurona son células ganglionares. El nervio va a ingresar por el conducto óptico y va a hacer sinapsis con la tercera neurona, que se encuentra en el tálamo, en el cuerpo geniculado lateral. Y desde allí la radiación talámica se dirige al área visual primaria y secundaria en la cisura calcarina. Observen que el nervio óptico y el nervio olfatorio son un poco diferentes a lo que es el resto de los nervios, ya que no tienen un origen real y un origen aparente. Bien, seguimos con el tercer par, que es el nervio oculomotor o motor ocular común. Es un nervio mixto, tiene su origen real en los núcleos oculomotores y en el núcleo accesorio. Su origen aparente es en el surco pontopeduncular e inerva a los músculos que producen los movimientos laterales externos del ojo, que son el músculo recto superior, recto inferior, medial, oblicuo inferior, elevador del párpado superior, y además inerva al constrictor de la pupila y al músculo ciliar. Este nervio penetra por la órbita, por la hendidura esfenoidal, y pasa por dentro del anillo tendinoso. Tenemos el cuarto par craneal, que es el nervio troclearopatético, que es un nervio puramente motor. Su origen real es en los núcleos troclear. El origen aparente en la cara posterior del tronco encefálico. Este es el único que emerge por la cara posterior e inerva al músculo oblicuo superior. Emerge a la órbita por la hendidura esfenoidal, pero lo hace por fuera del anillo tendinoso. Y por último, el último nervio que va a inervar al ojo, que lo nombramos ahora, es el nervio motor ocular externo o abducens, que es el sexto par. También es un nervio puro, porque es un nervio únicamente motor. Su origen real es el núcleo abducens en la protuberancia y su origen aparente en el surco bulboprotuberancial. Inerva al músculo recto lateral y se introduce en la órbita por la hendidura esfenoidal dentro de lo que es el anillo tendinoso. Acá les marco lo mismo que antes, el núcleo del tercer par, el núcleo del cuarto par y el núcleo abducens, y el origen aparente. Motor ocular común, patético, vean que aparece desde atrás, y abducens. Bien.
Vamos con el trigémino. Este es un nervio mixto y su función es la inervación sensitiva y motora de los músculos de la masticación y sensitiva de la cara, perdón. Los ramos principales son el nervio oftálmico, maxilar y mandibular, y su origen real es el núcleo sensitivo principal en la protuberancia, aunque este núcleo tiene 3 partes que ocupan todo el tronco, y un núcleo motor que también se encuentra en la protuberancia. Su origen aparente es en la cara anterolateral también de la protuberancia. Acá vemos el origen real de este nervio, que es el núcleo sensitivo, que observen que ocupa tanto los pedúnculos como la protuberancia como el bulbo, y el núcleo motor en rojo. Y por otro lado, acá vemos lo que es el origen aparente, que lo pintamos en color azul a la raíz sensitiva, vieron que es muy grande, y en verde a la raíz motora, que es más chiquitita. Estos son los orificios que van a tener que recordar porque son importantes en el recorrido de este nervio, que son la hendidura fenoidal, el agujero redondo y el agujero oval, y por otro lado lo que es el seno cavernoso. La primera rama es el nervio oftálmico, es un nervio sensitivo. En su recorrido penetra por el seno cavernoso y se divide en 3 ramos terminales. El nervio frontal, que da inervación sensitiva de la piel y de la frente, párpado superior y nariz. Nervio nasociliar, que da inervación sensitiva para la córnea y parte superior de la mucosa de las fosas nasales. Y el nervio lagrimal, que da inervación sensitiva para la glándula lagrimal. Ingresan a la órbita por la hendidura fenoidal, pero el nervio frontal y lagrimal lo hacen por fuera del anillo de Zinc y el nervio nasociliar lo hace por dentro del anillo de Zinc. El nervio maxilar es la otra rama del quinto par, también es un nervio sensitivo. En su recorrido penetra por el seno cavernoso, emerge del cráneo por el agujero redondo, penetra la fisura orbitaria, el conducto infraorbitario y el foramen infraorbitario. Sus funciones van a ser la inervación sensitiva de la piel de la mejilla, párpado inferior, ala de la nariz, labio superior, parte inferior de las fosas nasales, dientes y encías del maxilar, y da inervación secretora a las glándulas lagrimal y vasomotora de la mucosa nasal, o sea que este nervio tiene un componente parasimpático. Y por último el nervio mandibular, que también es un nervio mixto. En su recorrido emerge del cráneo por el agujero oval y da 2 tipos de ramos. Los ramos terminales, que son el nervio alveolar inferior, que inerva las encías y los dientes de la mandíbula, y el nervio lingual, que da inervación sensitiva y secretora para las glándulas salivales y además participa en el sentido del gusto. Y da ramos colaterales que dan inervación motora para los músculos masticadores. La inervación sensitiva también la provee este nervio para la piel de la región temporal, mejilla, mentón y labio inferior. Seguimos con el séptimo par, que es el nervio facial. Es un nervio mixto y tiene distintos núcleos que le dan distintas funciones. El núcleo espinal del trigémino le da la sensibilidad general, el núcleo del tracto solitario, el gusto, el núcleo del nervio facial, lo que es motor branquial, y el núcleo del salivatorio superior, su componente parasimpático. Su origen aparente es en el surco pontobulbar y en su recorrido penetra en el conducto auditivo interno junto con el octavo par, pasa por detrás de la caja del tímpano, sale del cráneo por el orificio estilomastoideo, penetra la glándula parótida, a la cual no inerva y en donde termina ramificándose en 5 ramas, dando al nervio temporal, cigomático, bucal, mandibular y cervical. Este es el origen real, lo que decíamos anteriormente: núcleo espinal del trigémino, núcleo solitario ahí en celeste, y en rojo, núcleo del facial, núcleo salivatorio inferior. Y el origen aparente lo vemos pintado de azul, y lo que vemos en amarillo es el nervio intermedio, que es su compañero. Este nervio va a tener distintas funciones. En cuanto a lo que es sensitivo general, inerva al pabellón auricular, al conducto auditivo interno y a la membrana timpánica a través del nervio intermedio. La función sensorial del gusto se la da a los 2 tercios anteriores y laterales de la lengua, paladar blando y paladar duro a través del nervio de la cuerda del tímpano. La parte motora visceral, o sea, el componente parasimpático de las glándulas lagrimales, de la mucosa de la nariz y de los senos paranasales y de los paladares a través del nervio petroso mayor, y de las glándulas sublinguales y submaxilares a través del nervio de la cuerda del tímpano. Y por último, la función motora branquial para los músculos de la mímica y del estribo a través del nervio facial. El nervio vestíbulo coclear son en realidad 2 nervios en uno, por un lado el nervio coclear y el nervio vestibular.
Vamos a empezar con la vía vestibular. Las estructuras importantes acá van a ser el utrículo, el sáculo y los conductos semicirculares. Su receptor van a ser las células ciliadas. La primer neurona se encuentra en el ganglio vestibular o de Scarpa. El nervio posteriormente ingresa al cráneo por el conducto auditivo interno. Su origen aparente es el surco bulboprotuberancial. Su segunda neurona se encuentra en los núcleos vestibulares en el tronco encefálico y la tercera neurona va a variar según la función, ya que, en cuanto a lo que es la sensación del equilibrio, la tercera neurona se va a encontrar en el tálamo y posteriormente la radiación talámica se dirige hacia la corteza somatosensitiva o postcentral. En lo que es el equilibrio, se va a integrar esta función con el cerebelo y la tercera neurona se va a encontrar en el arquicerebelo. Y la coordinación motora, para la coordinación ocular, la tercera neurona va a estar en los núcleos oculomotores en el tronco encefálico. Para la coordinación con los músculos del cuello, se va a dirigir justamente a los músculos del cuello y posteriormente la coordinación con los músculos antigravitatorios, como por ejemplo son los músculos del dorso. Y por otro lado tenemos el nervio coclear, cuyas funciones son la audición, la interpretación, la discriminación del tono y de la procedencia del sonido. La estructura importante acá es la cóclea, el receptor son las células ciliadas, la primer neurona es el ganglio coclear o de Corti. Posteriormente el nervio ingresa al cráneo por el conducto auditivo interno. Su origen aparente es el surco bulboprotuberancial. Su segunda neurona se encuentra en los núcleos cocleares, en el tronco encefálico. La tercera neurona, el núcleo olivar superior. La cuarta neurona en el tálamo, en el cuerpo geniculado medial. Y por último, la radiación talámica se dirige a lo que es el lóbulo temporal, a la zona primaria y secundaria de la audición. Acá, como les mostraba antes, la cóclea, el ganglio de Corti, el nervio coclear y el nervio vestibular. Y en el medio está el séptimo par. Aparente y origen real. El nervio glosofaringio es el noveno par. Este es un nervio mixto. Su origen real es el núcleo salivar inferior, núcleo ambiguo, núcleo del tracto solitario. Su origen aparente es el surco retroolivar y su orificio de salida del cráneo es el foramen yugular. Sus ramas terminales son la timpánica, la carotidia, faringea, tonsilar, lingual y muscular. Su origen real, tenemos ahí en celeste el núcleo solitario y en rojo el núcleo ambiguo y el salivar inferior. Y el origen aparente en el surco retroolivar. Sus funciones son la sensibilidad general para el tercio posterior de la lengua, la amígdala y la faringe a través del nervio espinal del trigémino, motora para el músculo estilofaringio a través del núcleo ambiguo, parasimpática para la glándula parótida a través del núcleo salivar inferior y sensorial para el sentido del gusto en el tercio posterior de la lengua. El nervio vago es el décimo par, es un nervio mixto, su origen real es el núcleo espinal del trigémino para la sensibilidad general, núcleo del tracto solitario para la sensibilidad visceral, núcleo ambiguo para lo que es motor y núcleo dorsal del vago que da el componente parasimpático. Su origen aparente es el surco retroolivar y su origen de salida al cráneo, su orificio de salida del cráneo es el foramen yugular. Origen real, les marco ahí en celeste con el núcleo solitario y el núcleo espinal del trigémino. Y del otro lado, en rojo, los núcleos motores, tenés el núcleo ambiguo y el núcleo dorsal del décimo. El origen aparente en el surco retroolivar. Y sus funciones son la sensibilidad general del dorso de la oreja, conducto auditivo externo, pared externa del tímpano, faringe y laringe, sensitiva visceral para la laringe, tráquea, esófago, vísceras torácicas y abdominales, varoreceptores y quimioreceptores aórticos, motora para la musculatura faringea, palatina, palatogloso, músculo cricotiroideo e intrínsecos de la faringe, y motora visceral, o sea, parasimpática para el músculo liso y las glándulas de la faringe, laringe, vísceras torácicas y abdominales y músculo cardíaco. Seguimos con el nervio espinal, este es el 11º par, es un nervio puro motor, su función es la inervación del músculo esternocleidomastoideo y trapecio. Su origen real es el núcleo ambiguo y el núcleo vulvar. Su origen aparente es el surco retroolivar y el orificio de salida del cráneo es el agujero yugular.
Y por último, el 12º par, el nervio hipogloso, también es un nervio puro motor. Su función es la inervación motora para la lengua. El origen real es el núcleo vulvar, cerca del cuarto ventrículo. Su origen aparente en el surco preolivar y su orificio de salida del cráneo, el conducto del nervio hipogloso. Acá les marqué el núcleo ambiguo y el núcleo del 12º par y el origen aparente en el surco preolivar para el hipogloso y en el surco retroolivar para el espinal. Bueno, muchas gracias y espero que les haya servido.